Buen día, chicos. En este video vamos a empezar a abordar lo que es la matriz inversa. Para desarrollar este tema voy a poner un ejemplo y con él vamos a poder calcular cómo se desarrolla el proceso para calcular la matriz inversa. Pero primero vamos a dar el concepto de lo que es la matriz inversa. Bien, la matriz inversa por concepto es una matriz, llamémosle la matriz A, y otra matriz va a ser su inversa si al multiplicar A por B nos da la identidad, pero que a su vez al multiplicar B por A también nos da la identidad. Entonces la matriz original tiene una inversa. Esa inversa nosotros vamos a aprender cómo se calcula, para lo cual vamos a poner aquí el ejemplo. Vamos a tener la matriz A, donde sus elementos van a ser 1, 3, 2 y 5. Bien, para este desarrollo vamos a trabajar con el concepto de lo que es la matriz identidad, que voy a poner de este lado. La matriz identidad es una matriz en donde sus elementos son unos y ceros. Van a ser unos en la diagonal principal y ceros en los demás elementos. Entonces es identidad. Aquí voy a poner el ejemplo también de la matriz identidad de 3 por 3 y así sucesivamente. Hay una matriz 4 por 4, etc. Para el ejemplo vamos a utilizar la matriz identidad de tamaño 2 por 2 y para futuros videos vamos a utilizar la de 3 por 3. Bien, el paso número 1 es poner los elementos de la matriz original en una nueva matriz, pero es una matriz aumentada. Se dice aumentada porque vamos a poner una línea punteada y del lado derecho vamos a poner otras columnas que contienen los elementos de la matriz identidad. Ahí está. Bien, pues el proceso radica en que vamos a hacer modificaciones de los elementos que están antes de la línea punteada, estos, y van a ser como los de la matriz identidad. Es decir, tiene que tener unos y ceros. Para realizar esa transformación vamos a tener algunas operaciones que podemos realizar, que voy a poner aquí a continuación. Vamos a ponerlo en este color. Número 1, vamos a poder intercambiar renglones. Número 2, podemos realizar multiplicación y división. Y por último podemos realizar sumas y restas. Pero todas estas operaciones que nosotros podemos realizar tienen que ser por renglones. No es válido realizarlo únicamente por elementos en particular. Bien, pues el proceso inicia trabajando por columna. Me voy a enfocar meramente en la columna 1. De esta columna que tengo subrayada debe de ser idéntica a la columna de la matriz identidad. Y de los unos y ceros que hay, el primer paso es trabajar con el número 1. Vamos a transformar el número 1 que está en la posición renglón 1, columna 1. Por aquí se me fue el 1. Ese es el que debemos de tener, pero afortunadamente ya contamos con el de este lado. El 1 ya está en la posición que se requiere. Entonces ahora vamos a proceder a hacer un cambio y vamos a modificar donde está actualmente el 2. Ahí debe de estar un 0. Bien, entonces lo vamos a modificar. Para modificarlo vamos a utilizar una instrucción de operaciones con la combinación de estas que tenemos aquí y vamos a redactarla de la siguiente manera. Nos vamos a apoyar del renglón 1, que de hecho lo vamos a titular renglón pivote porque es mi apoyo. De hecho, por eso se requiere que primero se haga la transformación del 1. Se va a multiplicar por el 2, que es el que quiero que sea 0, subrayado en azul, pero con signo contrario, y se va a sumar al renglón 2. Bien, esta estructura de operación se realiza con la finalidad de generar un 0 y voy a poner esa nota aquí a un costado para que se observe de qué se trató.
Esto es para generar un 0. Ahora vamos a realizar las operaciones correspondientes. Y las operaciones las voy a poner en color azul para que se observe lo que estamos trabajando. Del renglón 1, vamos a tomar el 1, se va a multiplicar por menos 2 y se va a sumar al renglón 2, que tenemos un 2. Esto nos da 0 y vamos a poner el resultado en el nuevo renglón 2. Siguientes elementos serían el 3 por menos 2 más renglón 2, que es el 5. Y esto nos daría menos 1 y escribimos el resultado. Siguiente elemento sería el 1 multiplicado por menos 2 y se suma al renglón 2, que tenemos un 0, y esto nos da menos 2, escribimos el resultado. Finalmente tenemos 0 por menos 2 más 1 y esto nos da 1. No puse aquí los resultados de los otros, los voy a escribir. 3 por menos 2 más 5 nos resultó menos 1 y en este otro nos resultó menos 2. Entonces escribimos el último resultado de este lado. Y estas operaciones que yo tengo en azul son las que se espera que ustedes realicen en su calculadora para que ustedes mismos calculen los valores y los vayan escribiendo en su matriz resultante. Ahora bien, el primer renglón pasa idéntico, o sea, lo voy a pasar exactamente igual. Vamos a borrar y escribo 1, 3, 1 y 0. Regresando a nuestra matriz identidad, observemos que el valor, la primera columna, el 1 y el 0 ya están idénticos de este lado a la primera columna. Bien, pues ahora toca trabajar con la segunda columna y es importante resaltar que debemos de seguir este orden. Trabajo por columnas y de cada columna primero hago el 1 y luego el 0. De esa columna con la que estoy trabajando, el 1 debe de estar posicionado en esta ubicación, donde actualmente tengo un menos 1. Bien, pues entonces vamos a modificar ese menos 1, para lo cual voy a darles la instrucción que corresponde para este cambio. Primero voy a borrar las operaciones para tener espacio. Y lo que vamos a hacer para generar un 1 es que todo el renglón 2 en este caso, se va a dividir entre la cantidad que tengo señalada en amarillo, entre menos 1. Entonces le voy a poner aquí la nota que esto lo realizo siempre que yo quiera generar un 1. Bien, entonces estamos siguiendo las reglas que mencionamos. La regla número 1 de intercambiar renglones todavía no la hemos ocupado, pero estamos dividiendo, estamos multiplicando y estamos sumando renglones. Son todas las operaciones que se puedan realizar y con ellas hacemos el proceso. Bien, pues vamos a hacer los cambios. Vamos a dividir el renglón 1 entre menos 1 y nos quedaría de la siguiente manera. 0 entre menos 1 nos da 0, menos 1 entre menos 1 nos da 1, menos 2 entre menos 1 nos da 2, 1 entre menos 1 nos da menos 1. Cerramos y el primer renglón va a pasar exactamente igual. Si observamos de nuestra matriz, la segunda columna ya casi está lista, solo falta hacer una modificación. Donde está el 3 debe de ser un 0, que es el que está de este lado. Bien, entonces para lograr un 0 habíamos dicho que la operación era esta que está subrayada en rojo. La operación dice que el renglón pivote se multiplica por la cantidad que está subrayada en verde y se suma al renglón que vamos a modificar. Aunque esta es la estructura, va a cambiar un poco porque ahora estamos trabajando con la columna 2.
Entonces el renglón pivote ahora es el renglón 2 porque ahí es donde tengo el 1 con el que trabajo en esa columna. El renglón 2 es el renglón pivote, se multiplica por menos 3 y se suma al renglón 1. Se fijan que se parece la instrucción, solo cambiamos los datos numéricos correspondientes a la parte en que vamos ahorita. Bien, pues voy a poner en azul como lo habíamos trabajado las operaciones y los resultados los voy a ir poniendo en una nueva matriz de la siguiente manera. Del renglón 2 tomo el 0, se multiplica por menos 3 y se suma al renglón 1, que es un 1, y esto nos da como resultado 1. Siguientes elementos del renglón 2 toca el caso del 1 por menos 3 más el renglón 1 que está el 3 y esto nos da 0. Escribimos el 0. Siguiente elemento sería del renglón 2 es el 2 por menos 3 más renglón 1 que es el 1. 2 por menos 3 nos da menos 6 más 1, el resultado es menos 5. Y finalmente los últimos elementos sería 0 y menos 1. Del renglón 2 es el menos 1 por menos 3 más renglón 1 que nos da 0 y esto nos queda positivo solamente el 3. El segundo renglón pasa exactamente igual. Bien, pues en este momento hemos terminado nuestro proceso porque ya los elementos que están antes de la línea punteada ya son los de la matriz identidad. Si ustedes observan, aquí tenemos unos y ceros, unos en la diagonal, ceros en los demás elementos, y del otro lado tenemos números que corresponden a la matriz identidad. Entonces, la matriz identidad quedaría de la siguiente manera, la matriz inversa. Los del lado derecho de la línea punteada son los elementos de la matriz inversa que estábamos calculando. Entonces, nuestra matriz original se llamaba A. Bien, para distinguir que es una inversa, lo que vamos a hacer es escribir el nombre de A, pero con un símbolo de menos 1 como superíndice. Eso significa A inversa. Esta expresión que acabo de escribir se lee A inversa y en la inversa tenemos menos 5, 3, 2 y menos 1. Bien, pues esta es la inversa de A. La matriz A original era 1, 3, 2 y 5 y su inversa es esta. Si multiplicamos A por A inversa nos debe dar la identidad, si multiplicamos A inversa por A también nos debe dar la identidad. Eso sería la comprobación. Sin embargo, no vamos a hacer la comprobación para que el video no quede tan extenso, pero este es el proceso que se sigue para poder obtener una matriz inversa. Aquí tuvimos la ventaja de que el primer valor que tuvimos era un 1, ese valor, pero no en todos los ejercicios es así. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo donde en el primer valor del primer renglón, primer columna es distinto de 1.